De dejar que el registro de la entrada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros ayer estábamos hablando básicamente, ¿cierto?, de lo que era la ubicación del derecho tributario y pues hoy vamos también a hablar de lo que es la parte del porqué de los tributos, ¿correcto? Entonces vamos a arrancar y más adelantico entonces compartimos otra videoconferencia de Orlando. ¿Listo? Para que tengamos claridad. Y tratar de, en lo posible, ¿cierto?, de tomar nota de muchas cosas porque lo que les decía, esto sigue evolucionando, los impuestos no se quedan quietos. Cada 2 años casi que hay reforma tributaria, entonces para tener claro esas cosas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a mirar. Aquí ya listo. Si quiere pueden que desconectarse ahí y ya comenzamos a trabajar. Entonces, el título era Derecho Penal. ¿Lo que dejamos? Sí, señor, Muy bien. De Derecho Penal, muy bien. Entonces decimos que estudia, 2 puntos, estudia las normas destinadas a sancionar los actos violatorios del orden social. Punto aparte. Su relación con el derecho tributario. Coma. Está en cuanto que las normas que establecen las sanciones por violación de las leyes tributarias forman parte del derecho penal. Punto seguido. Estas, ok. ¿Estas qué? Estas sanciones por lo general son económicas. Punto y coma. Pero existen con privación de la libertad. Por ejemplo, la evasión del derecho de aduana o contrabando. ¿Listo? Básicamente recuerden que cuando hay, digamos, la ley, ¿cierto? O viene un carro con una mercancía, la ley le solicita los documentos, no lo trae, ¿cierto? Pues generalmente se hace aprehensión de la mercancía, pues mientras las personas hacen toda la parte legal. Y si lo catalogan ya como contrabando, pues muchas veces lo que hacen es que lo retienen, ¿cierto? O sea, habrá privación de la libertad, porque eso es, digamos, eso es un ingreso que es de todos, no es solamente para una persona. ¿Vamos? Ojo a esto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a cruzar la carrera séptima, ¿cierto? Está el semáforo peatonal en rojo, ¿cierto? O sea que yo no puedo pasar y me cruzo y viene un carro, como suele pasar a toda mecha, como dice uno, y resulta que por esquivarme, por no levantarme a mí, por imprudente, trato de esquivarme y puede hacer que ocurra digamos, un accidente peor. Entonces, por eso es que se dice que esa parte del derecho penal pues está básicamente enfrascado en lo que son todas las sanciones disciplinarias. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, hablemos ahora, pongámosle punto aparte, 2, derecho privado. Y entre paréntesis decimos que regula las relaciones de particulares con particulares o entre particulares. Y el primero que nos aparece se llama A, derecho civil. Dos puntos. Su objeto es la regulación de las relaciones entre particulares, coma, concerniente al estado civil de las personas, coma, obligaciones familiares, coma, contratos, coma, posesión y sucesión de patrimonio, coma, entre otros. Punto aparte. Su relación con el derecho tributario, coma, consiste en la repercusión que estos actos o condiciones estos actos o condiciones tienen, ¿cómo le decimos ahí? Estos actos o condiciones tienen en la obligación tributaria. Entre paréntesis colocamos personalidad, coma, estado civil. ¿Listo? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues observen que, recuerden que fundamentalmente cuando una persona, dice la ley que ha convivido, sí, ha convivido más de 2 años con otra persona, pues todo lo que se consiga, los bienes que hay ahí en el momento de la separación, serán repartidos entre los dos, obviamente si no se hizo sus capitulaciones y todo ese tipo de cosas, ¿listo? O sea, si no llegó preparada esa unión. ¿Estamos? Entonces, recuerden que no solamente se han casado, puede ser una unión libre, etcétera, siempre y cuando se confirme o se compruebe que llevan más de 2 años. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de personalidad? Recuerden que, ¿será que un menor de edad en algún momento debe presentar declaración de renta? ¿Ustedes qué opinan? No. O, digamos, estará presentar, digamos, más bien, ¿estará obligado a presentar declaración? ¿Qué me dice Verónica? ¿Sí o no? No sé, profe, yo creo que no. Ok, entonces, sí. Lo que pasa es que no la va a hacer él directamente. Pero imagínense, por ejemplo, un personaje de 12 años, es un menor de edad, ¿cierto? Y resulta que se murió el abuelo y le dejó todos los bienes a él. Y el abuelito tenía nada menos que 5.000 millones, ¿correcto? Y él es el heredero universal, no hay mal. Entonces el personaje, ¿cierto? Obviamente, pues va a tener que tener un albacea, un tutor o lo que sea, lo que determine la ley en un momento determinado. ¿Estamos claros? Ahí se habla de la personalidad. Además que debe haber una identificación, porque
recuerden que un menor de edad no puede obligarse. Tiene que cumplir con algo, ¿cierto? Pero de acuerdo a qué, a otras circunstancias o de pronto, digamos, a esa herencia, ¿cierto? Que él tendrá que seguir declarando, ¿sí? ¿Estamos ahí? Como heredero universal. ¿Listo? Ahora, si tiene los padres, pues los padres serán los, digamos, como los tutores y los que harán que él cumpla con esa obligación mientras sale del problema. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces decimos punto aparte. Hablamos del B, que se llama derecho laboral y comercial. Dos puntos. Y colocamos patrones y trabajadores, o regula relaciones de patrones y trabajadores con comerciantes. Repito, regula las relaciones entre patronos y trabajadores y a su vez estos con comerciantes. Entonces decimos dos puntos. Su relación con el derecho tributario consiste en las obligaciones y calidad de los comerciantes en cuanto toca con las obligaciones tributarias formales. Profe, disculpe, es que lo escuché entrecortado. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, estamos hablando de derecho laboral y comercial, ¿cierto? Regula las relaciones entre patrones y trabajadores con comerciantes. ¿Estamos bien ahí? Voy. Ahí voy. Profe. Ok. Su relación con el derecho tributario consiste en las obligaciones y calidad de los comerciantes, en cuanto toca con las obligaciones, tributarias formales. Listo, profe, gracias. Ok, punto aparte. Con lo laboral, lo relacionado con el tratamiento especial que siempre se otorga a los ingresos de tipo laboral, frente a las demás clases de ingresos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí que llevamos. Ojo, aquí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, si nosotros observamos, fundamentalmente, aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos dentro de la clasificación, ¿cierto? Tenemos el derecho público, ubicación del derecho tributario dentro de las demás ramas del derecho. Entonces hablamos del derecho público y hablamos del derecho privado,
¿correcto? Entonces, que este derecho público regula las relaciones entre el Estado con particulares y dentro de estos encontramos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho internacional público y el derecho penal, ¿correcto? Pero a su vez, también encontramos lo que es el derecho privado. Y en el derecho privado, ¿qué dijimos? Que regula las relaciones entre particulares con particulares. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Dentro de ese derecho privado encontramos dos, que son el derecho civil y el derecho laboral y comercial. ¿Listo? Aquí hay una aclaración. Ojo a esto. ¿Será que una persona o yo como empleado, ¿cierto? Estoy aquí. ¿Puedo ser también comerciantes? ¿Ustedes qué opinan? ¿O puedo realizar otra actividad de venta, de tapabocas y esas vainas? ¿Qué opinan? Y una vez ya que están en moda, ¿sí o no? Mm, ¿Será que sí o no? ¿Qué opinan? Sí, Claro que lo puedo hacer, ¿cierto? Incluso hay muchas personas que lo que hacen, trabajan en una empresa y se dedican a vender de pronto perfumes o cosas a crédito y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que, mire, dentro del derecho privado también se encuentra el derecho laboral y el derecho comercial. El derecho laboral que está aquí, ¿qué va a regular? Las relaciones entre ¿quiénes? Patronos y trabajadores, ¿correcto? Y el derecho comercial, a su vez, regula las relaciones con comerciantes. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo estar el patrón. patrono con comerciante o puedo Ujú, ser trabajador con comerciante. Eso simplemente es así. ¿Estamos ahí? ¿Correcto? ¿Entendido o peor? sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Sigamos por acá. Ahora, vamos a colocar un título que diga el porqué de los tributos. Cuando hablamos del porqué de los tributos, ¿cierto? Es importante, digamos, tener en cuenta que esos tributos o esa parte de esos impuestos, pues no surgen digamos, de la idea de una persona, sino que decíamos inicialmente que todo lo que tiene que ver con el derecho tributario, ¿cierto? Básicamente es como la consecución de ingresos. Y que dentro de esos ingresos, el que ocupaba, pues, el más importante para el Estado son los impuestos, ¿correcto? Digamos, la renta como tal. También ahí tenemos el impuesto al valor agregado o el IVA. ¿Listo? Hablábamos también, y Gildardo hacía la aclaración de lo que es, y lo mismo que Orlando, ¿cierto? De que la, de la retención en la fuente no es un impuesto, ¿correcto? Que es una forma de recaudo anticipado que, digamos, se inventó la DIAN para tener los ingresos con más o menos como en una fecha cercana, ¿no? Sin embargo, nosotros observamos, recuerden que aquí están los plazos de vencimiento de las declaraciones, sobre todo de las personas naturales, casi siempre empiezan entre agosto y octubre, ¿correcto? Finales de agosto, principios de octubre. Entonces, si uno analiza en este año 2020, ¿cierto? ¿Qué declaración vamos a presentar en esa fecha y qué declaración vamos a presentar de pronto las personas jurídicas o están presentando las personas jurídicas en este tiempo? Pues las declaraciones de ¿cuándo? ¿De qué año? ¿Mm? Obviamente las que están legalmente, ¿no? Porque las otras si están morosas y ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuáles declaraciones tenemos que presentar? ¿Qué me dice Eliana? Que ya la veo por ahí. las del 2019. Muy bien, eso. ¿Y por qué está así de mal genio? Y cuentear. No soy de mal genio, profe. Ah, bueno, muy bien. La del 2019, correcto. Pero miren la época en que estamos, ¿sí o no? Y otra vez devolviéndome a las personas naturales, observen que pagamos entre finales de agosto
sí, y principios de octubre. Lo que quiere decir que van aproximadamente 8 meses, ¿correcto? Que nosotros hemos trabajado con la plata del Estado. Esto, independientemente que el Estado no haga nada para que uno consiga el dinero, ¿cierto? Pero solamente recuerden que decíamos, hay muchas teorías que dicen que solamente por el hecho de estar pisando el subsuelo colombiano, estoy obligado, ¿cierto?, a contribuir con los gastos del Estado para cubrir cuáles necesidades. Vamos a ver si me se acuerdan estas ingenieras. ¿Cuáles, cuáles necesidades las que necesita cumplir a través de los impuestos? Muy bien, las necesidades esenciales. Bendito sea mi Dios. Recuerden que hablamos de necesidades esenciales y hablamos de necesidades generales. ¿Se acuerdan? Ese silencio, ¿qué quiere decir? ¿Que se acuerdan o que no se acuerdan? Sí, Que sí, señor. señor, sí, señor. Eso, así me gusta. Es que como yo no las veo, pues me toca decir que sí, no, ¿listo? O me levantan la mano ahí y estamos de acuerdo, entonces, para que nos ubiquemos. También porque a veces activamos todas las cámaras y se vuelve esto lento o se desaparece. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces, decimos ahorita el porqué de los tributos. ¿Listo? Entonces, tenemos 2 puntos. En cumplimiento de sus funciones, el Estado realiza gastos, coma. Por lo que debe procurar recursos económicos para cubrirlos. Punto seguido. Los ingresos del Estado provienen, coma, entre otras fuentes, coma, de los tributos que podrían definirse como las prestaciones obligatorias coma, exigidas por el Estado, coma, en virtud de su potestad de imperio, y para atender sus necesidades, coma, realizar sus fines políticos, coma, económicos y sociales. Punto seguido. Esto significa que el Estado unilateralmente exige a las personas el desplazamiento de sumas de dinero de su patrimonio al erario público. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a esto, ¿cierto? Ya decimos que esos tributos básicamente se deben cancelar. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene sus gastos, ¿correcto? De pronto, si nos acordamos, nosotros
Hablábamos para allá de unas inversiones o un crédito público forzoso además, ¿cierto? Además de los impuestos, también hay crédito público forzoso. Y hablábamos de unos bonos por ahí. ¿Se acuerda de una tareita que tenían de los bonos de desarrollo social y seguridad interna? ¿Qué averiguaron? ¿Sí averiguaron algo o tampoco nada? Cuéntame la verdad. Confíese en. Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué me iba a decir, Ali? Es que si averiguaste, que cuénteme a ver qué consiguió. Ya, regálame un segundo, profe. Los bonos para la seguridad, pues lo que yo encontré lo voy a leer, profe. Sí, tranquila, no importa. Es que es como para que nos pongamos todos en contexto. ¿Listo? Bueno, los bonos para la seguridad interna. Todo tributo encuentra su legitimación jurídica en el deber de la solidaridad que cada ciudadano tiene. Sobre ese concepto está edificado el Estado social de derecho y el contrato que esto lo implique. Existe un contrato social que vincula al Estado con los particulares. Adicionalmente, en la sociedad está presente el deber de solidaridad, entendida esta como el compromiso que tienen unos con las necesidades de los otros. Cuando este deber no surge, espontáneamente el Estado sencillamente lo impone. Bajo esa perspectiva, la legitimación jurídica del principio y también moral ante los hechos resulta insoluble ante los hechos resulta en que lo respecta a los bonos para la seguridad o el impuesto de guerra, como ha dado en llamarse la figura propuesta por ejemplo el Ejecutivo al Congreso de la semana anterior. En otras palabras, los bonos representan la solidaridad de la sociedad con las necesidades de los recursos de las Fuerzas Armadas. No sé si eso tenga que ver con esos bonos. Ajá, claro, me está diciendo, ¿cierto? Porque ¿cuál fue el origen, ¿cierto? Para hacer esa emisión de esos bonos. Entonces ya decíamos, recuerde que en el tiempo esos fueron los primeros bonos en el primer mandato de Uribe, ¿correcto? Que Sí, básicamente estábamos en manos también de toda la delincuencia, ¿no? Tanto de la guerrilla como de los paramilitares. De hecho, estábamos vueltos en un etcétera y casi nadie podía salir, ¿cierto? De su, de hecho, estábamos peor que hoy, ¿no? O casi igual a hoy, ¿no? Porque hoy en día es otra cosa, pero pues igual, entonces la idea era que todo el mundo fuera solidario, ¿cierto? A través de esos bonos. Pero también eso tenía una reglamentación. ¿Sí averiguaste algo de la reglamentación o hasta ahí nomás? no, yo pues vengo otra parte, pues voy a seguir leyendo. Sí, En lo que sigámosla ahí. corresponde, en lo que corresponde a la valoración estrictamente jurídica de la propuesta debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, son un tributo, la Honorable Corte Constitucional ante demandas de las cuales fueran objeto de los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Sexta del 92, mediante los cuales pretendió el Congreso, por iniciativa del Gobierno, establecer los llamados bonos para desarrollo social y seguridad interna. Se pronunció mediante sentencia 22 de abril del 93 para definir que la naturaleza material de tales bonos, no obstante su eufemística denominación, correspondía a la de un tributo sujeta a la valoración jurídica propia del mismo. Hasta ahí investigué. Ah, ok. Verónica, ¿qué encontró Eliana? ¿Sí buscaron o no? Cuéntame la verdad. Profe, yo encontré una parte en cuanto a la reglamentación y Eso, dice, los dale. recursos de la emisión de los bonos de que trata la presente autorización se destinarán a financiar gastos generales y de inversión de la nación, cuyo objetivo sea la seguridad nacional, los programas de reinserción para la paz y otros objetivos que se enmarquen dentro de la política económica del país. Y hay Ujú. una parte que encontré que dice, los bonos para desarrollo social y seguridad interna se redimirán por su valor con el pago de impuestos, retenciones, sanciones y anticipos. Eso Ok, es todo. listo. Y Eliana, Yo no, profe, a mí se me había olvidado hacer eso. bueno, pues entonces le voy a dejar una tarea. Yo como ustedes todos nos olvidan un momentico. Resulta que eso tiene una reglamentación, como dijo Verónica, ¿cierto? Y Sí, tiene señor. una, digamos, como un origen. Tú te vas a averiguar, ¿cierto? Ahí no es sino que le cambies también la pregunta, ¿cierto? Y eso lo consigues. Que es que, uno, ¿cuál fue la base o hasta cuánto, cuál era el monto que podía expedir el gobierno nacional? ¿Listo? Y quiénes estaban obligados a suscribir esos bonos, ¿vale? ¿Te quedó claro, Eliana? Sí, profe. Eso consigues casi una o dos hojas llenas. ¿Listo? Bueno,
Ok. Entonces, y es importante ¿para qué? Pues para que nosotros todos nos enteremos también hasta que, porque es que el gobierno no puede tampoco estar como loco ahí emitiendo bonos, ¿cierto? Sino que requiere, como decíamos, que una reglamentación y, digamos, como un sustento del por qué se hacen ese tipo de cosas y por qué se va a conseguir ese dinero, ¿no? Independientemente, bueno, esperemos que más bien lo que consigue Eliana para no adelantarme en ese proceso. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos punto aparte, puede ser. ¿En qué quedamos? Decíamos que de su patrimonio al erario público, ¿sí? Sí, señor. Ok. Entonces decimos que existen varias teorías que se han elaborado para fundamentar este derecho. Punto seguido. Algunos autores sostienen que el respaldo se encuentra en la teoría de los servicios, según la cual el fin del tributo es facilitar al Estado costear los servicios públicos que presta. ¿Cuáles servicios públicos? Por ejemplo, el agua, luz y ese tipo de cosas, ¿no? La prestación de esos servicios. Punto y coma. Por ejemplo, entre otros, la seguridad, la salud, educación, entre otros. Punto seguido. Otros sostienen que la relación de sujeción surge simplemente de la condición de súbditos, que se tiene para el Estado. Punto y coma. Esta teoría se conoce con el nombre, o se denomina con el nombre, ¿cierto? De teoría de la sujeción o dependencia. Punto seguido. Hay quienes manifiestan que la razón de ser de los tributos se encuentran en la teoría de la necesidad social.
punto y coma, expresan que el respaldo al tributo está en la satisfacción de las necesidades sociales coma, las cuales están a cargo del Estado. Punto seguido. Otros sostienen que hay que contribuir como parte integrante de una comunidad que requiere de todos para obtener el bien general. ¿Listo? Punto aparte. En Colombia, la constitución política, en el artículo 95, numeral 9, señala como fundamento jurídico para tributar y abrimos comillas, el deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos, e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y de equidad. ¿Listo? Por eso es que cuando hablamos de justicia y equidad, por eso es que se dice que a mayor riqueza, mayor tributo, ¿cierto? Y cuando miremos o ustedes analicen también su trabajito del hecho grado, se van a dar cuenta que eso que se expresa de que cuando yo digo que a mayor riqueza, mayor tributo, por eso es que hay tarifas diferenciales y generalmente son porcentuales, ¿no? Casi todas las tarifas de los impuestos son con base en porcentajes, ¿cierto? Y ciertos rangos. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, entonces ya les comparto la pantalla otra vez, por favor, cuando falten, ¿cuánto fue que dijimos? Un cuartico de hora, me avisan para que pueda llegar al tiempo a la otra, ¿listo? Sí, señor. Pueden estirarse porque esto también de todas maneras se cansa. Muy bien. A compartirles aquí, y a ver dónde la tengo, otro streaming del doctor Corredor, ¿cierto? Que pues igual a mí me parece que esta información es muy importante para que cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos vayamos ubicando dentro de ese rango que se habla de los tributos, ¿correcto? Que a veces escucha uno la expresión que dice, oiga, pero ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para que se los roben?
¿Sí o no? Y sobre todo a nosotros los contratos nos dice que tenemos que velar por el cumplimiento de las obligaciones o que las empresas cumplan con esas obligaciones, ¿cierto? Del pago de sus impuestos o sus tributos. Y resulta que esta expresión de que se dice que para qué pagamos impuestos, que si para que se lo roben, está mal utilizada. Y nosotros no somos responsables de eso. ¿Qué nos debemos responder, responsabilidad nosotros? Pues que la empresa contribuya, ¿cierto? Que pague. Pero ya que el Estado se los robe o no sé, eso ya no es problema de nosotros. ¿Estamos claros? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Hola, buenas tardes. En nombre de Protección les damos la bienvenida a este primer encuentro en vivo, primer encuentro de 2017, en esta oportunidad para darle una mirada a la reforma tributaria, un tema que hace parte del acompañamiento que desde Protección queremos ofrecerles para su planeación financiera, tributaria y pensional. Ustedes, por supuesto, pueden participar a lo largo de esta transmisión con sus preguntas e inquietudes. En la parte inferior de la pantalla encontrarán una franja donde pueden escribir esas preguntas o comentarios. Y también en Twitter nos encuentran como @protección y en Facebook como Protección SA. Hoy el tema tributario nos toca a todos. Hablar de IVA, retención en la fuente, declaración de renta son asuntos cada vez más cotidianos. Y fondos como Protección siguen siendo vehículos para optimizar esa planeación tributaria. Por eso hoy vamos a darle una mirada a la reforma tributaria. Preparamos el siguiente informe para presentarles a nuestro invitado, experto en el tema. El doctor Orlando Corredor Alejo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, contador público de la Universidad Javeriana, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Tributario de la Universidad Salamanca, España. Se ha desempeñado como asesor en asuntos de derecho tributario nacional y territorial en empresas de los sectores financiero y real como Protección. Durante su vida profesional, ha estado vinculado de manera permanente a la actividad docente con universidades como la Javeriana, Los Andes, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Es autor de libros y ensayos de permanente consulta por parte de contadores y tributaristas. También se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la AIC. Doctor Orlando Corredor Alejo, qué gusto tener este espacio para dialogar con usted, un experto en el tema tributario. Bienvenido, gracias por este espacio. Tatiana, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en este momento, muchas gracias por conectarse. Como siempre, estamos muy dispuestos, muy complacidos de poder hablar de este tema que nos toca a todos. Como usted lo decía, Tatiana, el tema de impuestos se ha vuelto un tema de la cotidianidad, de todos los días. ¿Se están escuchando clarito? Ahora que tenemos recientemente aprobada la reforma tributaria, de tal manera que este espacio vamos a tratar de aprovecharlo para tratar de describir los elementos generales de la reforma tributaria y sobre todo espero, así como espera Protección también, que todos ustedes nos hagan preguntas. Queremos hacer esto mucho más interactivo. Ojalá podamos resolver algunas de esas dudas desde todos los sitios donde están conectados. Vamos a ver. Mucha razón, esa es la idea, que puedan participar. Les recuerdo los medios o canales para hacerlo. En la parte inferior de la pantalla hay un espacio para que se hagan sus preguntas o comentarios. También a través de Twitter, donde estamos como @protección, o de Facebook, donde nos encuentran como Protección. Doctor Orlando, tal vez en medio de este tema de tanta importancia, de tanta actualidad, que usted ya lo había mencionado, nos toca a todos, hay una palabra que podría servirnos para iniciar esta conversación y para darnos contexto. ¿Por qué se habla de reforma tributaria estructural? ¿Qué quiere decir esa palabra estructural? Muy bien, este es un tema supremamente complejo y delicado. Definir lo que se llama reforma tributaria estructural, en realidad de entrada, por lo menos desde lo académico, no existe ningún estudio que nos diga una reforma estructural lo es porque primero, segundo, tercero, cuarto.
Cuando conocimos los antecedentes de la reforma tributaria, el ministro Cárdenas nos dijo que esta reforma intentaba ser estructural porque cumplía unos atributos que desde el gobierno consideraban debía tener la reforma tributaria. Primer atributo, simplicidad. Segundo atributo, calidad. Y tercer atributo, por supuesto, cantidad. Esos atributos realmente se reducían primero. La simplicidad a que el sistema tributario intentaba ser mucho más de la mano para las personas, mucho más accesible para las personas, sin tantos intermediarios en la mitad para ayudar a comprender el derecho tributario. Simplicidad es escribir las cosas de una manera que cualquier persona las entienda sin tener la especialidad para ello. Segundo, que era de calidad porque el estatuto tributario en Colombia es de alta complejidad para su entendimiento y aplicación. Se pretendía con las nuevas normas tratar de quitarle esa complejidad en su entendimiento, que va acompañado de la simplicidad. Y tercero, la cantidad. La cantidad hace referencia al tema económico, porque por más que no se quiera, la reforma tributaria pretende recaudar. El Estado está empeñado, más que en simplicidad o que en calidad, yo percibo que está empeñado en recaudo. Y por eso, una muestra de esta reforma tributaria es que se agudizan los niveles de recaudo en cabeza de ciertos sectores, como seguramente lo vamos a ver adelante. Pero para resumir en una palabra, Tatiana, la palabra estructural yo no la calificaría por la cantidad de disposiciones o por el número de situaciones que han sido reformadas. La reforma estructural realmente debería ser una reforma más corta, mucho más profunda en términos de simplicidad, porque si me lo preguntan de manera desprevenida y seguramente si se lo preguntan a una persona experta en materia tributaria va a coincidir conmigo, el sistema tributario colombiano sigue siendo un sistema tributario supremamente pesado, supremamente robusto, de muy difícil entendimiento, más ahora que se han introducido los principios de contabilidad internacionales para determinar la base tributaria de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Ese es un tema supremamente complejo, de muchísima técnica, de mucha filigrana, de orden técnico, de manera que el carácter estructural se distancia de esa simplicidad. Si hubiéramos querido una simplicidad del sistema tributario, realmente hubiéramos procurado hacer algo muchísimo más simple en el sentido metodológico de la palabra. Pero independientemente de si eso no es estructural, lo que sí tenemos claro, Tatiana, es que hoy tenemos una ley de reforma tributaria que tiene 376 artículos y efectivamente son 420. Además, quiero aclarar que la ley está estructurada del 1 al 376, pero hay artículos, el número 1 por dentro tiene artículo 1, 2, 3, 4, 5. Es correcto, de tal manera que al final son 420 artículos en variedad de temas, además, porque hablamos de impuesto de renta, en el impuesto de renta hablamos de personas naturales y de personas jurídicas, pero también tenemos temas de variadísima importancia, el tema del IVA que nos toca a todos, por supuesto, el impuesto nacional al consumo, impuesto a la gasolina, hay impuestos que inclusive uno ni siquiera se imagina, el impuesto a la gasolina, hay impuestos, los impuestos territoriales también ocupan un puesto importante dentro de la reforma tributaria. El tema de las viviendas cuando superan cierto monto. Es correcto, Tatiana, qué bueno que intervenga para hacerme recordar que en materia del IVA, por ejemplo, pues se ha estructurado una modificación que no solamente es la que normalmente se publicita, es que la tarifa subió del 16 al 19%, eso nos toca a todos, porque por supuesto cuando yo he de comprar mi corbata, pues ahora tendré que pagar el 19 y no el 16, o cuando vamos a hacer cualquier compra a las que tienen impuestos sobre las ventas, tendremos ese sacrificio económico que nos toca a todos, toca al que vive muy bien o al que vive muy mal, porque el que vive muy mal igualmente tiene que pagar el IVA. Sin embargo, en materia del IVA, por ejemplo, se ha hecho una grabación al impuesto sobre las ventas, con el impuesto sobre las ventas para las viviendas que exceden del valor de 800 millones de pesos, también con una particularidad, Tatiana, para tranquilidad de los que están comprando en este momento vivienda, y es que esa regla solamente empezará a aplicar para las compraventas de vivienda desde el año 2018 en adelante.
Es decir, este año, el 2017, la vivienda sigue estando excluida del impuesto sobre las ventas. Casi que es como un mensaje de la ley. Apresúrese a comprar vivienda este año. Y cuando yo voy a comprar vivienda, además debo saber que los fondos de pensiones me sirven para esa finalidad, ¿no? Tenemos claro, y eso lo conserva la ley de reforma tributaria, Tatiana, porque caídos en el tema de la vivienda, hay un estímulo tributario cuando yo ahorro en los fondos de pensiones, porque normalmente los fondos de pensiones, como lo reconoce el público en general, uno ahorra en el fondo de pensiones y debe dejar el recurso durante 10 años. Sin embargo, la ley permite que uno retire los recursos antes de 10 años cuando tienen por finalidad adquirir vivienda. Y es ahí a donde viene el punto. El año 2017 creo puede ser un año muy importante en la transición de la regla del IVA, porque a partir del año 2018 las viviendas superiores a 800 millones de pesos, valor redondo, van a empezar a tener un IVA del 5%. Es decir, se van a encarecer esas viviendas en su primera venta. Eso también creo que puede ser importante aclararlo. Cuando la constructora me venda a mí el apartamento, la casa de vivienda, me va a cobrar el valor más el 5% del impuesto, pero si después Orlando Corredor Alejo sale a vender su vivienda, él ya no tiene que cobrar el IVA, será solamente en la primera venta. Pero es de las modificaciones precisamente que ha estructurado la reforma tributaria, que como he dicho es una reforma supremamente robusta y que trae muchísimas novedades que ojalá podamos abordar muchas de ellas en esta sesión, Tatiana. Esperemos que el tiempo nos rinde y que podamos responder todas esas preguntas que ya nos empezaron a llegar, pero hay otra palabra clave y que se ha escuchado bastante, doctor Corredor, con el tema de la reforma tributaria, y son las denominadas cédulas. ¿A qué se refiere el texto de la reforma por cédulas? Por supuesto. Cuando hemos dicho la reforma tributaria se ha ocupado de múltiples temas, uno de los temas más importantes, que es a donde está la base tributaria real, somos las personas naturales. Nosotros como personas naturales veníamos pagando los impuestos a través de una categorización que nos dio muchos dolores de cabeza, Tatiana. Hablábamos del IMAN, del IMAS, de la retención en la fuente mínima. Fue todo un sistema que inclusive en algunos eventos anteriores también de protección tratamos de explicar en detalle, pero era terriblemente complejo entender cuándo yo era empleado o si no era empleado, si era trabajador por cuenta propia. Era una conceptualización que por fortuna, digo yo, la reforma tributaria ha abandonado. Las personas naturales seguimos siendo personas naturales. Tatiana, Orlando, Pedro, Pablo, Juan y María, todos somos del mismo estatus desde el punto de vista tributario. Sin embargo, se ha hecho una separación por el origen de las rentas, Tatiana, porque las personas naturales pueden ejercer diversas actividades. Yo puedo ser trabajador con un contrato de trabajo, o yo puedo ser un trabajador independiente, o de golpe soy pensionado, o tener los dos, o tener alguna mezcla de actividades. Pero en eso, desde el punto de vista de fuentes de renta, las personas pueden tener, por ejemplo, un arrendamiento, lo que se llamarían rentistas de capital. O las personas pueden tener el negocio de ganadería, o pueden tener el negocio de fabricar arepas y vender arepas. Cualquier actividad que genere una renta es digna de generar impuestos. Razón por la cual en esta oportunidad la reforma tributaria ha hecho una nueva categorización que ya no es por el tipo de personas, si usted es empleado, etcétera, etcétera, sino por el tipo de renta que obtiene el sujeto. Y en este sentido, la ley de reforma tributaria ha establecido 5 cédulas, Tatiana, que en realidad son 6. Las 5 cédulas van a consistir en que yo voy a determinar mi impuesto de renta a partir de la renta que obtengo según el origen de la renta. Explico. Si yo soy asalariado, voy a computar una cédula donde coloco exclusivamente mis rentas laborales, mis ingresos de trabajo, el salario, las prestaciones, etcétera, y de eso deduzco lo que me permite la ley para obtener la utilidad o la renta. Ingresos menos gastos igual a renta. Esa será la renta de la cédula número 1, la cédula laboral. Pero existe una segunda cédula, que es la de los pensionados. Los pensionados siguen gozando de las mismas prerrogativas que tenían hasta la vigencia de la ley anterior. Es decir, a los pensionados no se los tocó, pero ellos computan una cédula aparte. Hay una tercera cédula que es la de las rentas de capital.
Las rentas de capital son los rendimientos financieros. Usted tiene un CDT y se gana un interés, ese interés va en esa cédula. Y fíjense, Tatiana, a propósito de lo que me interpeló hace un momento, es posible que yo sea asalariado y tenga unos intereses de un CDT. Tengo dos cédulas que debo calcular de manera separada. Ese es el punto. Entonces está la tercera cédula, que es la de las rentas de capital. Hay una cuarta cédula, que es la de los dividendos. Tengo que contar más adelante en este programa una historia alrededor de los dividendos. Por favor, no dejemos ese tema por fuera. Y una última cédula, que es la de las demás rentas distintas de las anteriores, que la ley decidió denominar la cédula de los no laborales, donde entran los comerciantes, donde entran los agricultores, los ganaderos, etc. Y yo dije son 5, la ley trajo 5, pero en realidad son 6, porque en el impuesto de renta hablamos de un impuesto de renta y complementarios, Tatiana. Impuesto de renta tiene 5 cédulas. Complementario de ganancias ocasionales, que es una cédula aparte que se grava también de manera distinta. Una ganancia ocasional se da, por ejemplo, cuando la persona vende un bien que ha poseído durante más de 2 años. Eso se grava con un impuesto particular que se llama impuesto de ganancias ocasionales. Al fin de cuentas, entonces, lo que tenemos son esas cédulas que de acuerdo con la ley van a llevar a determinar una renta, renta número 1, renta número 2, renta número 3, etcétera, y al final se va a calcular un impuesto por cada una de esas cédulas para que el impuesto definitivo sea la suma de esos impuestos calculados por cada uno. ¿Qué sentido tiene la cedulación y qué diferencia tiene frente a lo que teníamos en Colombia antes, Tatiana? Es que los modelos universalmente conocidos para determinar los impuestos en las personas naturales no tienen sino dos clasificaciones. O son modelos cedulados, cédulas como las que hemos adoptado en Colombia, que ya existen en otros países como Chile. O son modelos de renta neta, se llama así el modelo. Renta neta significa que a mí no me importa de dónde provenga mi ingreso, de dónde provenga mi riqueza, lo que importa es que yo me enriquezco. Es posible que yo tenga ingresos por honorarios, pero también tengo dividendos, es posible que también tenga rendimientos financieros y tengo arrendamientos. Y al final la ley nos decía, mire, embolse todo eso en una sola, en un solo bloque y determine una sola situación, todos sus ingresos, todos sus gastos, y al final usted tiene una sola renta. Uno pudiera decir, pues, ¿qué diferencia hay entre una renta neta, es embolsar en una sola parte, a hacerlo por cédulas? Hay una diferencia muy importante, y es que en la renta neta, yo la renta la computo con positivos y negativos. Es posible que yo tenga un supermercado y pierdo plata, y es posible que sea gerente de una empresa y gano mucha plata. Al final, si yo hago una renta neta, lo que pierdo con lo que gano se neutraliza y pago impuestos sobre una renta reducida, lo positivo con lo negativo. Cuando yo cedulo las rentas, si pierdo plata en una, pierdo en esa, pero en la que gano queda suelta la ganancia. Entonces pago impuestos sobre la ganancia y no contamino la pérdida con esa ganancia. Esa es la gran situación, digamos, en términos generales de la cedulación de la renta. Doctor Orlando, ya son muchas personas conectadas siguiendo esta conversación a través de Eventos Protección y de Facebook, y nos empiezan a llegar preguntas. Por Twitter nos escribe Rubén Rendón y dice, ¿cuáles son los cambios en las deducciones de la retención en la fuente para asalariados? Gracias, Rubén. Me conforta mucho que nos esté viendo. Un saludo muy especial, ya que nos hace esta pregunta que viene muy a tono con lo que venimos hablando, porque la retención en la fuente es el modelo previo de pago de impuestos. La retención en la fuente sigue siendo el anticipo al pago del impuesto. La retención en la fuente para los pagos laborales, para los salarios, sigue teniendo un esquema similar al que veníamos teniendo hasta el año pasado. Yo pudiera decir en una palabra, no hay cambios. La pregunta de Rubén es si hay cambios en las deducciones. ¿Qué deducciones me permiten a mí como asalariado? Un breve resumen del tema nos permite orientar el tema porque esto le cubre a todas las personas que tienen un contrato de trabajo. Del salario que yo obtengo, de acuerdo como quedó en la nueva ley, del salario que yo recibo, incluyendo dentro del concepto salario, por favor, todos los pagos laborales, salarios, prestaciones, las comisiones, las horas extras, el auxilio de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que entra en la cédula de la renta laboral se va a ver disminuido con unas deducciones, como decía, son las mismas que teníamos hasta el año pasado. ¿Cuáles son esas deducciones? Primero, dependientes.
La ley conservó el concepto de dependientes, es decir, hijos que dependan económicamente de uno o inclusive padres que dependan o el cónyuge que también puede depender del otro cónyuge. Esa es una deducción que se conserva, que sigue los mismos lineamientos de antes, porque aquí no es que yo tenga un derecho a dependientes porque sí. Si yo tengo dependientes 1, 2, 3, no importa el número, la ley me permite hasta un 10% del valor de lo que yo me gano en el año como gasto por dependientes, con una limitación de 32 unidades de valor tributario al mes. Eso no ha cambiado. La salud prepagada es otro elemento que entra como deducción que sigue conservándose. Y tercero, la deducción por intereses de vivienda. Son las únicas tres que ha conservado la ley. Quiero advertir un pequeño cambio, porque los asalariados, como cualquier persona natural, teníamos derecho a deducir las donaciones, las obras de caridad. Las donaciones eran deducibles de la renta, han dejado de ser deducibles de la renta, pero no se preocupen. No por el hecho de que hayan dejado de ser deducibles quiere decir que no tienen impacto tributario. Lo que viene a pasar ahora, Tatiana, es que en el modelo tributario, en la técnica tributaria, uno tiene ingresos y tiene gastos, y al final lo que gana menos lo que gasta es lo que queda como base para determinar el impuesto. Ese impuesto ahora, el que yo liquido, lo voy a poder acreditar, lo voy a poder disminuir con el 25% de las donaciones que se efectúen. Esta es una buena noticia al final de cuentas para los asalariados y para todas las personas naturales, porque podemos seguir haciendo obras benéficas, donaciones. Si yo le hago una donación a la Fundación X, a la Fundación Y, esa donación para mí como asalariado no será deducible, pero sí me origina un descuento en el impuesto de renta, una disminución en el impuesto de renta. Esas son las deducciones que ha mantenido la ley. Quizá el tema también lo tenemos que conectar, Tatiana, y más adelante lo podemos evaluar, que es cómo quedó la cedulación en términos de limitaciones, porque la ley hizo unas pequeñas limitaciones que tenemos necesariamente que comentar, porque es un cambio supremamente profundo en materia de la determinación de la base fiscal, Tatiana. ¿Y prefiere explicarlo de una vez o volvemos más adelante sobre el tema? No sé si hay alguna pregunta adicional, porque quiero darle prioridad a los que nos están viendo. Por supuesto que aquí el que tiene la palabra es el público y no yo. Entonces, estamos aquí solamente para servir de medio. ¿Qué tal si le leo la pregunta de Lorena Trujillo? Ella dice, se modificaron las depreciaciones fiscales de activos fijos para acercarlas a las normas internacionales de contabilidad. Lorena Trujillo. Muy bien. Lorena se ve que sabe de esto. Eso es muy bien. También un saludo para Lorena. Sí, dentro de los múltiples cambios que hemos tenido, fíjense que aunque estamos especialmente mirando el tema de cara a personas naturales, pues al otro lado están las personas jurídicas. Y en las personas jurídicas e inclusive en las naturales obligadas a llevar contabilidad, cuando se utilizan activos para la actividad productora de renta, se requiere depreciar esos activos y efectivamente ha habido una modificación muy importante a través de la alineación de lo contable y lo tributario con los estándares internacionales de contabilidad. Dentro de esa alineación tenemos que la depreciación de los activos que se adquieren a partir del 1 de enero del año 2017 se deberá hacer, ese cálculo de depreciación se deberá hacer utilizando unos nuevos lineamientos dentro de los cuales está una extensión de la vida útil de los activos. Un solo ejemplo. Los edificios se depreciaban a 20 años. De acuerdo con la nueva ley, los edificios se van a depreciar a 45 o más, si el contribuyente quiere depreciarlo más. Pero ya no me permiten depreciarlo a menos. Es ahí a donde está el punto. Porque la ley ha dicho, y frente a la pregunta de Tatiana, lo que la ley ha dicho es la depreciación de sus activos debe ser igual a lo que tengan la contabilidad y en todo caso nunca inferior, en el caso de los edificios, que es el que he puesto como ejemplo, nunca inferior a un lapso que resulte de 45 años. Esa es la alineación que hemos tenido. Qué buena pregunta. Le pregunta a Juan Camilo, la retención del 7% sobre qué recursos se va a cobrar en los FPV o FPV y las AFC y a partir de cuándo y sobre qué consignaciones. Muy bien. Esta es una pregunta bastante compleja de explicar. Vamos a intentar hacerlo en 1 minuto y medio, pero es esto. Tradicionalmente, los fondos de pensiones voluntarios han servido como modelo de ahorro estimulado para efectos tributarios. La ley tributaria siempre ha dicho
Si usted ahorra en un fondo de pensiones, tiene derecho a deducir, a restar, a disminuir de su base de tributación hasta el 30% del ingreso. Me explico. Yo recibo 1.000 de salario, yo puedo aportar 300 al fondo de pensiones y no pago impuestos sobre 1.000, sino pago impuestos sobre 700. Naturalmente la ley consagra otras exenciones y otras deducciones, pero en términos de explicación metodológica, yo no pago impuestos sobre 1.000, sino sobre 700 para que me entiendan que los 300 que ahorro el fondo son un ahorro estimulado. El ahorro que hace un rato dije que uno puede retirar para vivienda. Pues bien, en esta situación sucede que la ley ha dicho, yo le voy a permitir que usted ahorre, pero le voy a poner una carga. La carga es que usted debe mantener el recurso durante 10 años en el fondo, o de lo contrario, si lo va a retirar antes, lo tiene que hacer para compra de vivienda, o lo tiene que hacer porque usted ya cumplió los requisitos de pensión. Si usted retira la plata para irse a Europa, yo le voy a cobrar el impuesto que no le cobré cuando usted introdujo el recurso al fondo. Si yo en lugar de pagar impuestos pagué sobre 1.000, pagué sobre 700, por supuesto que cuando retiro esos 300 que aporté, la ley me dice, si no es para un efecto privilegiado, yo le voy a cobrar el impuesto que usted se ahorró al comienzo. Eso que llamamos el BT o el beneficio tributario ha tenido una pequeña modificación a partir del año 2017, porque, Tatiana, quienes están escuchándonos seguramente nos han visto antes o nos han escuchado antes en el sentido de que hay unos aportes que yo puedo hacer a través de la nómina o hay unos aportes que puedo hacer directamente. Yo puedo decirle a mi empleador, ¿sabe qué? Yo quiero aportar al fondo, no me pague 1.000, págueme 700 y los 300 mándeselos al fondo. Pero igual yo puedo decirle, págueme los 1.000. Y cuando yo tengo los 1.000 en mi bolsillo, voy al fondo y aporto los mismos 300. El efecto tributario es el mismo, yo ahorro impuesto. La ley se ha dado cuenta que cuando el trabajador hace un aporte directo, al hacer ese aporte directo ahorraba impuesto sin necesidad de cumplir el tema de los 10 años que le daba la ley. En consecuencia, en este caso, la ley de reforma tributaria ha dicho, mire, si usted es un trabajador que decide hacer aporte directo al fondo, a usted no se lo descuentan de la nómina, sino que usted lo hace directamente, ese aporte, si usted lo utiliza como beneficio tributario y lo retira, yo le voy a cobrar por usted haber utilizado ese aporte para beneficiarse tributariamente. Si usted retira y no es para vivienda o porque ya cumplió el requisito de pensión o porque no ha cumplido los 10 años, yo le voy a cobrar un impuesto equivalente al 7%. En consecuencia, la respuesta concreta es el 7% que estableció la nueva versión del artículo 126-1 del Estatuto Tributario aplica para los retiros de aportes directos que son utilizados como beneficio tributario sin pasar por el filtro del descuento que hace el empleador. Y eso es para aportes realizados a partir del 1 de enero del año 2017. Doctor Orlando, tenemos muchas personas conectadas en el país, pero también por fuera de Colombia. Nos están viendo en Estados Unidos, Argentina, Brasil, España, Chile, Portugal, México, Costa Rica y Panamá. Todos ellos, gracias por estar conectados. Vamos a hacer una pausa, pero es muy corta, y ya volvemos para responder diferentes inquietudes que nos están llegando a través de las redes sociales y de Eventos Protección. Cuando tienes soluciones a tu alcance de los demás canales de servicio, país en lanzar una aplicación transaccional. Estoy dando una mirada a la reforma tributaria con el doctor Orlando Corredor Alejo. Ya hemos hablado varios minutos, doctor Corredor, de este tema que usted mismo lo decía en la introducción, es muy amplio, es de actualidad, pero es un tema que sigue siendo complejo. Para recoger varias preguntas que tenemos en este momento, ¿qué tal si hacemos un poco un resumen de lo que ya vimos al inicio, hablando, por ejemplo, de las cédulas y de todas las modificaciones que trae la reforma? Siento que es un momento oportuno, Tatiana, para que recordemos. El tema de las cédulas creo que ya lo estamos empezando a digerir y a madurar, pero hay una cosa muy importante. Yo creo que es de nuestra responsabilidad, además, hacerle conocer a las personas naturales las modificaciones tan profundas que trajo la reforma tributaria al hacer la cedulación. Porque no me puedo quedar con la simplicidad de que la cédula 1, 2, 3, 4, 5. Voy a explicar, por ejemplo, un tema que a mí me duele enormemente, que tiene que ver no con los asalariados, tiene que ver con las demás personas naturales. Porque si lo hemos de ver en términos de quienes ahorran
y quieren ahorrar para su futuro, en este caso tengo que lamentar que la ley de reforma tributaria le dio un garrotazo en la cabeza a los ahorradores. Voy a hablar, por ejemplo, de los ganaderos, que es un sector terriblemente golpeado con la reforma tributaria, los mismos agricultores, que están en una cédula, en la cédula de las demás rentas distintas de las anteriores. Ellos, los agricultores, los ganaderos, venían en una situación relativamente cómoda en la reforma anterior, en las normas anteriores. Hoy la ley tributaria les ha dicho, mire, si usted es caficultor, si usted es agricultor de papas, si usted, etcétera, o si usted es ganadero de leche, etcétera, usted tiene unos ingresos, usted vende la leche, por ejemplo, para hablar del ganadero, y usted, para determinar su renta real, Tatiana, la renta real de una persona es lo que se gana. Si yo vendo leche, pues yo tengo que depreciar las vacas y tengo que pagarle a los obreros de la finca y tengo que pagar el impuesto predial y tengo que pagar los aportes para fiscales de la nómina. Tengo que pagar absolutamente todo y al final yo tengo una utilidad. Lo perverso de la reforma es que en las cédulas se hicieron unas limitaciones que lo vamos a llamar por el nombre que debe ser: renta presuntiva sobre los ingresos. Así no lo llamó la ley, por supuesto, pero ese es el nombre real. ¿En qué consiste la renta presuntiva? Por ejemplo, para los ganaderos y los agricultores. La ley les ha dicho, señor, si usted vende 100, yo voy a presumir que su renta mínima es equivalente al 90% de lo que usted vendió. Y entonces, si el señor tuvo que depreciar las vacas, y tuvo que pagar el salario, y tuvo que pagar los aportes, y tuvo que pagar el predial, y tuvo que pagar los mantenimientos, y el veterinario, etcétera, etcétera, todo eso que le puede representar el 70 o el 80% de lo que él se gana, y con lo que se queda apenas con un margen del 10 o 20%, la ley ha considerado que presuntivamente él tiene que pagar impuestos sobre el 90% de lo que recibió en ingresos. Eso me parece a mí totalmente desacertado y es un golpe muy duro. Pero además, pues es un golpe duro porque si lo vemos en dimensión de las personas que ahorran en los fondos de pensiones, pues hay una limitación para el aporte que se puede hacer a los fondos. Pensemos, si yo legalmente tengo un ingreso de 1.000, puedo aportar 300 al fondo de pensiones y no pagaría impuestos sobre 1.000, sino sobre 700. Pero la ley para este grupo de personas, que es a los que estoy hablando, ahorita miro los asalariados que están en una posición más cómoda, pero los agricultores, ganaderos, rentistas de capital, etcétera, tienen la misma circunstancia en el sentido de que si aportan 300 al fondo de pensiones, no van a poder tomar los 300 como beneficio porque la ley les ha dicho que la suma de beneficios no puede exceder del 10% de lo que se gana. De tal manera que la persona que se gana los 1.000, en mi ejemplo simple, va a poder hacer un aporte sí al fondo, pero apenas de 10. Ya no puede ahorrar 300. Su pensión de futuro o su ahorro para la casa pues le ha sido desordenado ahora con la reforma porque le va a tocar pagar un mayor impuesto a pesar del esfuerzo en el ahorro. Esa es una limitación. Los trabajadores, Tatiana, que tenemos que verlos porque hay una inmensa mayoría en el país, en Colombia, quiérase o no, el mayor número de contribuyentes son asalariados y por eso es el bloque más grande. La ley, consciente de eso, ha dicho que en la renta de los asalariados la suma de las deducciones y de las rentas exentas, dentro de las cuales se computan los aportes a los fondos de pensiones voluntarios, no puede exceder del 30% del ingreso, pero al final tampoco puede exceder del 40% del valor del mismo ingreso. Como quien dice, hay una renta presunta equivalente al 60%. ¿Esto a dónde nos lleva? A que en realidad, si hay un Orlando Corredor Alejo que es asalariado, y es aportante a un fondo de pensiones voluntarias, lo va a poder seguir haciendo con estímulo tributario, aunque con una limitación que entra a regir a partir del año 2017, porque lo que antes podía ahorrar como en un 30%, hoy, dependiendo la situación particular de cada uno, puede transitar el aporte entre 10, 15, 20, 25%. El consejo para cada una de las personas que nos siguen es: aquí tenemos un lineamiento legal que me permite ahorrar en los fondos de pensiones hasta el 30%, pero tengo que analizar la situación particular de cada uno. Cada uno tendrá que hacer su propio autoexamen con su asesor o sabiendo de derecho tributario tendría que hacer su propio examen para saber cuánto ahorra para nivelar su carga tributaria. Lo cierto es que en las cédulas tenemos unas nuevas limitaciones que se reducen a eso, a una presunción que ya no es retención mínima e impuesto mínimo alternativo, el IMAN, el IMAS que teníamos antes.
ahora es una base mínima equivalente a los niveles que he comentado, Tatiana. Precisamente usted habla del IMAS y María Claudia Pérez, perdón, nos pregunta qué pasa con el CRE y el IMAS. Correcto. Hasta antes de la reforma tributaria teníamos dos impuestos a la renta, el impuesto tradicional de renta y el que llamábamos el impuesto a la equidad o CRE. En este caso, la reforma tributaria ha unificado los dos impuestos en uno solo. Por esa razón, en dimensión de las personas naturales, hacíamos un símil parecido en el sentido de que en las personas naturales teníamos un impuesto normal, pero teníamos un IMAN y un IMAS. Estos impuestos han desaparecido. El IMAN, el IMAS, la retención en la fuente mínima, el CRE, todos estos han desaparecido a partir del 1 de enero del año 2017, con efecto a partir del año gravable 2017. Solamente hay un impuesto de renta que para las personas naturales se mide por cédulas. A propósito, Tatiana, que no se me pase comentar, la reforma en lo que estamos hablando tiene validez para el año 2017, que es el que en términos reales se presenta en una declaración de renta el año entrante, en el año 2018. Este año nosotros vamos a presentar una declaración de renta con las cifras del año gravable 2016. Ese año se sigue trabajando con los lineamientos anteriores, eso no lo podemos olvidar. Mis beneficios ya quedaron allá y todo se hace con eso. Los nuevos lineamientos son los de hoy, por eso un poco el tema de la planeación tributaria y financiera que estamos haciendo para el año 2017 con estos nuevos lineamientos que van a jugar un papel importante para el año 2017. Inclusive ya para la retención en la fuente de los asalariados del mes de enero, porque en enero 30 ya se vence el primer mes de retención en la fuente de los asalariados, que entra a tener papel importante en la reforma tributaria. Para la retención en la fuente debemos seguir los nuevos lineamientos. Con algunas discusiones, perdón Tatiana, con algunas discusiones que se han venido generando si empieza en 1 de enero, el 1 de marzo, que es un tema que yo quisiera sustraerme para darle mejor peso a algunos otros temas, pero tengo que decir en resumen, lo que hemos dicho de las cédulas aplica igualmente para la retención en la fuente, en este caso de pagos laborales. Todos los departamentos de nómina de las empresas en este momento están haciendo los cálculos de retención en la fuente del mes de enero ya sobre los nuevos lineamientos de la ley, es decir, con la limitación famosa de las deducciones y rentas exentas al 40% para calcular una retención sobre una base mínima del 60%. Y la importancia entonces en esa planeación tributaria y financiera de contar con expertos como los que encuentran en protección para que les haga el debido acompañamiento. En Facebook tenemos en este momento más de 1.200 personas siguiendo esta transmisión y precisamente ahí nos deja una pregunta Claudia Patricia. Ella dice, ¿qué pasa con la retención contingente por aportes voluntarios al fondo? ¿Se mantienen o solo quedará el descuento del 7% que hará el fondo? Esa es una muy buena pregunta también. Qué bueno, Claudia Patricia. Supongo que Claudia Patricia no es la que yo conozco de España, pero como hay gente conectada de España, de Portugal, de Alemania, de México, de Chile, de Panamá, mire, para todos ellos un abrazo muy grande y qué bueno que nos estemos dando. Con los países que tenemos convenio, como España, Chile, Canadá, India, etcétera, ahí hay unas reglas especiales que los que estén interesados deben también tener alguna precaución, porque tenemos convenios de doble imposición. Pero la pregunta de Claudia Patricia, la retención en la fuente contingente, ¿cómo aplica frente a lo que acabamos de explicar hace un momento del 7% de la retención en la fuente que se va a dar a efectos de los aportes nuevos? Recuerden, aquí tenemos una clasificación, los aportes directos y los aportes indirectos. Ya hemos dicho que los directos son los que el Orlandito va hasta la ventanilla y consigna. Los indirectos son los que yo le pido a mi empleador o pagador que me descuente para mandarlos al fondo. La retención en la fuente contingente aplica solamente en relación con los aportes indirectos. Los aportes directos nunca generan retención en la fuente contingente. Por eso es que hemos dicho que la ley, consciente de que los aportes directos no tienen retención contingente, es a esos aportes a los que les va a retirar el 7%, al descontar el 7% cuando la persona retira. De tal manera que, Claudia Patricia,
la retención en la fuente contingente sigue calculándose de la misma manera que la veníamos calculando antes, porque es sobre los aportes indirectos. Sabiendo, por supuesto, que ahora entra con una limitación, que es la limitación de rentas exentas y deducciones que no pueden exceder del 40, lo que va a alterar el beneficio tributario, pero el cálculo sigue siendo para aportes indirectos. La retención del 7, insisto y repito, esa retención del 7% aplicará para los aportes directos que se realicen a partir del 1 de enero del año 2017. Tenemos varias preguntas de diferentes personas relacionadas con el tema de ahorradores en pensiones voluntarias, pero antes le voy a pedir, doctor Orlando, una respuesta para Adriana Vélez. Ella nos pregunta, ¿los trabajadores independientes a cuál cédula pertenecen? Los trabajadores independientes, hay que verlos en dimensión. Otra cosa curiosísima, Tatiana, esa pregunta a mí me mueven, esas preguntas me mueven el alma cuando veo la injusticia que se da sobre ciertas cosas, porque algo que uno por lo menos maneja como discurso es la generación de empleo. Y entonces el Orlando Corredor Alejo, como cualquier independiente, me pongo como ejemplo, no porque yo esté en esa condición, siempre lo hago pues particularizando, pero los independientes son las personas que no tienen la fortuna de contar con un contrato de trabajo. El independiente es el arquitecto, el ingeniero, el economista, el periodista que trabaja por su cuenta. Ese independiente puede tener o no trabajadores a su cargo. Y la ley, en este caso, ha hecho una distinción, a mi modo de ver, odiosísima. Si usted es independiente y tiene solamente un trabajador a su cargo, usted es igualito a un trabajador asalariado. Y entonces, a usted por sus honorarios le voy a descontar la retención igualito que a un asalariado. Le voy a hacer la deducción de dependientes, salud prepagada, aunque no cuente con los beneficios que tienen los asalariados. Correcto, aunque es correcto, lo asimila a asalariado, tiene el 25% de renta exenta. Eso el independiente que tiene un trabajador. El independiente que tiene dos trabajadores o más, la ley le ha dicho, ¿sabe qué? Usted por generar empleo, por tener dos o más trabajadores a su cargo, usted ya no le voy a dar los beneficios de los asalariados. Usted pasa a la cédula de los demás, allá donde puse a los ganaderos, a los agricultores y demás, este independiente va a quedar en esa cédula. ¿Qué va a pasar? Cuando el pagador le hace el pago a ese independiente, le va a descontar no la retención de salarios, sino la retención de honorarios. Pero sucede que se la va a descontar sin las prerrogativas de ley, sin el 25 exento y sin las otras prerrogativas de ley. Lo único que le va a permitir la ley es, hombre, cuando haga su declaración de renta, usted que generó empleo, le voy a permitir deducir todo lo que le haya pagado a sus trabajadores, el arriendo, la luz, los servicios públicos, pero eso no puede exceder del 10% de su ingreso porque su renta mínima debe ser equivalente al 90%. Creo que esa es una gran equivocación de nuestra ley al hacer no solamente esa clasificación odiosísima, sino al haber limitado la capacidad de gasto de las personas al 10%. Es que, lo digo ya por experiencia particular, uno como independiente puede generar muy buenos honorarios, pero uno tiene que gastar, uno tiene que pagar el teléfono, uno tiene que pagar arriendo, uno tiene que pagar los empleados. Si uno tiene la fortuna de tener más de dos trabajadores, no puede ser posible que la ley le haya dado ese golpe tan grande para decir que no tiene derecho a deducir todo, sino solamente el 10%. Pero la respuesta concretamente para la persona es esta. Si usted es independiente y genera empleo, dos o más trabajadores, usted está en la cédula de otras rentas. Si usted tiene solamente un trabajador a su cargo, solamente estará dentro de la cédula de laborales y la prerrogativa distinta. Esa es la conclusión. Wilson Pérez, Claudia Villa, Mario Fernando, ellos tienen preguntas sobre los ahorradores en pensiones voluntarias. Ellos preguntan, ¿se mantienen los beneficios en pensión voluntaria o cómo quedan los aportes? Muy bien. Los beneficios en pensiones voluntarias se mantienen. De hecho, tengo que decirlo, ¿por qué no? También se mantienen los beneficios en pensiones obligatorias. Hagamos una pequeña mención a eso a propósito, Tatiana, que aquí hay un cambio que creo que también es relevante, porque en el esquema de depuración de la renta, nosotros utilizamos un lenguaje pues que no resulta tan afín, por ejemplo, a una persona periodista, Tatiana. Hablamos de unos ingresos brutos a los que se les sustrae unos valores que la ley llama ingresos no constitutivos de renta.
con lo cual obtenemos una cosa que llamamos los ingresos netos. Y luego de eso vienen las deducciones y las rentas exentas. Son terminologías. Los aportes a los fondos de pensiones, tanto obligatorios como voluntarios, venían en la ley tributaria como rentas exentas. La nueva ley ha determinado que los aportes obligatorios a los fondos de pensiones son un ingreso no constitutivo de renta. Le cambió la clasificación, ya no es renta exenta, sino ingreso no constitutivo de renta. Eso me parece que es destacable, es relevante. Le cambiaron el puesto. Lo mismo que a lo que es el aporte de salud, porque los asalariados pagamos pensión y pagamos salud. El 4% que nos descuentan de salud era un gasto, era una deducción para los asalariados. Ahora es un ingreso no constitutivo de renta. Le cambiaron el puesto. Puede ser que matemáticamente dé el mismo resultado, pero técnicamente tiene un puesto distinto. Pero hago esta reflexión porque los beneficios en el fondo, pues los beneficios siguen siendo los mismos. Hablemos de aportes voluntarios. Yo puedo hacer aportes voluntarios al Fondo Voluntario de Pensiones y la ley me sigue diciendo aporte hasta el 30% de su ingreso con un limitante de 3.800 unidades de valor tributario al año. Y usted se beneficia con esa exención. Solo que, por supuesto, cuando yo pongo esto dentro de la cédula, como ya explicamos anteriormente, en la cédula laboral, aunque yo aporte el 30% que sigue teniendo beneficio, me han puesto una limitación para que los beneficios, la suma del aporte, más los dependientes, más los intereses de vivienda, más la renta exenta del 25%, e inclusive para los independientes, no los asalariados, los aportes que pueden hacer a los fondos de cesantías. Toda esa sumatoria no puede ser del 40%, pero sin perjuicio de que esa limitación del 40% aplica, la ley, por fortuna, mantuvo los beneficios de los ahorros en los fondos de pensiones, que ahora con un pequeño nivel de restricción, pero siguen siendo benéficos, inclusive cuando se canalizan para la adquisición de vivienda. De tal manera que la respuesta en concreto es, los beneficios siguen existiendo, y digo yo, por fortuna. Tenemos pregunta de Marta Castaño. Ella nos dice, ¿son las rentabilidades de los fondos de pensión voluntarias asimiladas a dividendos? Qué bueno que nos recuerda la pregunta. Hace un rato dije que no se me olvide hablar de dividendos, porque aquí hay una historia que contar, que es una historia académica por lo menos, porque uno observa que quienes hacen la ley a veces pierden el pasado, no recuerdan el pasado. Miren, debo contar esta historia brevemente. En un primer momento, estoy hablando por allá año 1986, hace mucho tiempo. En 1986, la ley tributaria decidió que los fondos de pensiones debían ser contribuyentes del impuesto de renta. Y como eran contribuyentes, determinó que los pagos que se le hacían a los ahorradores en los fondos de pensiones se consideraban un dividendo, como si fuera una sociedad. En el año 90, eso cambió. Y se dijo, no, los fondos de pensiones no pueden ser contribuyentes. Vamos a utilizar un modelo que se llama el modelo de no contribuyente con una transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el fondo de pensiones no es contribuyente y lo que recibe el afiliado pues es un rendimiento financiero y tiene su propio tratamiento en términos de los retiros y todo esto que ya conocemos. Los rendimientos que reciba una persona del fondo de pensiones no son dividendos. No siguen el régimen de dividendos. Estos siguen un régimen propio, que es el régimen de rendimientos financieros, con retención o sin retención, con impuesto o sin impuesto, dependiendo si yo he retirado el recurso para vivienda o porque ya cumplí las condiciones de pensión o si yo lo retiro después de 10 años. ¿Es una ventaja para el inversionista? Por supuesto, es una ventaja. Y es de doble sentido la ventaja, porque los retiros de los fondos de pensiones se pagan impuestos solo cuando se retiran, porque es que yo soy un ahorrador en el fondo de pensiones y al tener el ahorro mi plata va creciendo, va generando un rendimiento, yo me voy enriqueciendo porque mi patrimonio va siendo mayor, pero la ley dice, mientras usted deje los recursos allá, yo no le cobro impuestos, solamente me lo cobran cuando retiro el recurso, y cuando lo retiro no me cobran o me cobran dependiendo la finalidad de retiro, pero no me lo graban como dividendo.
Elkin Palacio pregunta, ¿el beneficio de ahorros en pensiones voluntarias para empresas se mantiene en 3.800 VT por año por cada empleado que el empleador haga directamente aportes con el fin de buscar beneficios tributarios para las empresas? Sí, en eso tampoco tuvimos un cambio, Tatiana, y gracias por la pregunta nuevamente. Gracias a los que permanecen en línea. Espero que no se hayan ido a los... Hola. Hola, profe. ¿Yo qué ya haciendo ahora? Sí, señor, yo levanté la mano. Sí, yo vi que me levanté, me dije ya, espérate. Bueno, de todas maneras, digamos, la importancia, espérate un momentico, dejemos de compartir aquí. Por favor, me activan las camaritas para que quede el registro de salida. ¿Cómo la van viendo? Entonces ya ven que todos los fundamentos, ¿cierto? Todos los puestos, pues a la final están digamos, más bien, todas las actividades que nosotros hacemos están grabadas, ¿correcto? Y en la medida en que esas actividades estén grabadas, pues obviamente son con los impuestos que estamos, o con los valores que estamos contribuyendo al sostenimiento del Estado, ¿no? Eso es lo que queríamos ver en todas maneras. Vamos a dejar un titulito allá porque si no a mí se me olvida con esta memoria que tengo. El poder de imposición fiscal, coloquémoslo así. Poder de imposición fiscal. Recuerden que básicamente pues el conferencista don Jesús Orlando Corredor nos ha hecho caer en cuenta muchas cosas, ¿no? Que espero que ustedes también. Como por ejemplo el hecho de ver a veces errores que, digamos, por las arbitrariedades que se toman también con las personas que crean los impuestos y no tienen en cuenta muchos parámetros, ¿cierto? Como el que sucedió cuando se reconoció que a los empleados, digamos, a las personas que trabajábamos por servicios, pues que nos tuviéramos la categoría de empleados, ¿cierto? Y que nos aplicaran la tabla de lo que son los empleados. Porque a nosotros de pronto, no, a mí me pagan 500.000 porque hago una asesoría, pero entonces en esa asesoría me descuentan el 11%, o sea, vamos del 10% y el 1%, 10% de retención y 1% ahí, que eso no tiene sentido, ¿correcto? Cuando yo también estoy desempeñándome como empleado. Pero bueno, más adelantico hablaremos de esas situaciones y la idea es también que pues nosotros nos metamos más en el contexto de esto, porque ustedes ven que es un tema que es bastante delicado y que hay que ponerle mucha atención. ¿Listo? Chao, ¿qué pasó con Verónica? ¿Ya se quedaron dormidas? ¿Y Eliana? No, pero estas muchachas sí me van a matar. No, aquí estoy, profe. Yo también acá estoy. Yo cuando les digo que activen la cámara, sí, además de verlas, es también porque nos exigen porque dicen que la persona generalmente puede estar ahí y colocar la foto y se va a dormir. Entonces, yo sé que ustedes no, pero pues es para cumplir con los protocolos, ¿listo? ¿Ya leyeron los protocolos que colocamos allá arriba? Sí. Hay que bajarlos también, ¿no? Para que los lean y para que no, porque es que a veces los estudiantes se enojan con los profesores, pero eso no es por problema de nosotros, sino que son directrices de la universidad, ¿listo? Entonces, que Dios me las bendiga, hablamos el próximo lunes. No, ¿el lunes es festivo? Ya ni me acuerdo. Creo que sí. Sí, profe. El martes. Bueno, como no nos espera, pero de esta manera ese día no hay clase. Nos vemos el martes si Dios quiere, ¿listo? Bueno. Nos vemos el martes. Chao, profe. Muchas gracias. Que ojalá descansen, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, buen día. Chao.